versículo 8 hasta el 13 vamos a leer hoy. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Padre Celestial. Ayúdame primeramente, Señor, a transmitir tu palabra, Señor, con respeto, con reverencia, y que cada uno de mis hermanos pueda ser ministrado, Señor, que pueda ser edificado, que hoy encuentren en tu palabra ese consuelo, esa respuesta, Señor. Anímalos, fortalécelos, ayúdalos en cada circunstancia, Señor. Si hay alguna confusión, si hay alguna circunstancia, Señor, guíalos a través de tu enseñanza, Señor. Te adoramos, te bendecimos por los siglos de los siglos, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, todos sabemos que estamos en la serie de las epístolas pastorales, la de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, ¿sí? Estamos en esa serie que se llama Instrucciones Pastorales. Y aquí nos está hablando y le habla Pablo a Timoteo acerca de precisamente el servicio del diaconado. El llamado al servicio en la obra del Señor, mis amados hermanos, primeramente es un privilegio y también es una responsabilidad. El pastor en la enseñanza pasada decía esto mismo también, que es un privilegio y es una responsabilidad. O sea, hay que responder. Debe haber una manera de responder del servidor cuando Dios lo llama al servicio. Y muchos podrán decir, pero bueno, todos podemos ser llamados. Sí, todos podemos ser llamados. Pero debe haber una respuesta indicada para poder servir al Señor. Debemos tener cuidado que no lo hagamos por simple emoción. Que sí, que yo quiero servir y se excita de manera aumentada o se anima mucho, se emociona mucho al servicio y resulta que por un tiempo, pero ya después queda la emoción ahí. Es un privilegio y es una responsabilidad bastante grande y de mucho honor para cualquier hombre y mujer. El servicio al Señor, mis amados hermanos, no es comparable con ninguna profesión. No se puede comparar. ¿Qué más glorioso en esta tierra? Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Pues si todos aquí somos cristianos, ¿cierto? Y creemos en el Señor. El servicio más glorioso, y si hay algo de honor en esta vida, es servirle al Señor. Obviamente todos los servicios en el mundo son de alguna ayuda. Los médicos ayudan. ¿Por qué? Porque trabajan en nuestra salud, pero ninguno se compara con el glorioso servicio al Señor. ¿Por qué? Porque por ahí esta mañana decía la hermana, porque ¿para qué es el servicio al Señor? Para la salvación de las almas. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Nosotros todos proclamamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿cierto? Entonces no hay mayor privilegio, no hay mayor responsabilidad y mayor servicio en este mundo o gloria en este mundo que poderle servir al Señor. Obviamente que no es para la gloria de nosotros. Si yo estoy acá, no es por mi gloria. Aquí estoy, mejor dicho, temeroso y aquí hablándoles, ¿sí?
Pero, o sea, es un honor y es una gloria poder hablar la palabra de Dios. Y todos deberíamos estar motivados, no solamente aquí, en todo lugar deberíamos estar animados y sentirnos así, que es una gloria poderle servir y transmitir el evangelio de Cristo, que es el que transforma nuestras almas. No es comparable con ninguna profesión, ya que el servicio de la obra del Señor tiene propósitos, motivaciones y metas totalmente diferentes a las que podrían tener los arquitectos, los ingenieros, médicos, etc. ¿Por qué? Las motivaciones de nosotros, los servidores de Cristo, porque todos estamos llamados al servicio. Si usted ya recibió al Señor, si yo ya recibí al Señor, va a llegar un momento, porque todo también tiene su tiempo, no hay que hacer las cosas aceleradamente ni... Esto tiene una capacitación y una preparación, ¿sí? ¿Para qué? Para de pronto no estar por ahí sirviendo de la manera incorrecta. Tiene motivaciones e intenciones totalmente diferentes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque las motivaciones de nosotros, los servidores de Cristo, los que estamos en el Evangelio, son motivaciones ¿de dónde? Del cielo. Son celestiales, no son terrenales. Si nosotros servimos al Señor con intenciones terrenales, motivaciones o intenciones terrenales, pues lo estamos haciendo de la manera correcta, porque aquí no se trata de nada terrenal. ¿En dónde se ve acá lo terrenal? Aquí cantamos porque le damos la gloria a Dios, ¿o no? Y si recibimos el evangelio, ¿de dónde lo recibimos? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo, porque el Señor Jesucristo dice que descendió, se despojó y vino ¿a qué? A servir. Así como nosotros también estamos llamados a servir, pero con las intenciones y las motivaciones y las metas indicadas, mis amados hermanos, no con metas terrenales. Las metas terrenales las puedes tener el médico, el ingeniero y eso. Y obviamente, que yo no le voy a decir que no, porque si nosotros en esta tierra, mis amados hermanos, vivimos al pie de la letra o vivimos siendo guiados por el Espíritu del Señor, esto va a traer resultados beneficiosos para nosotros. Porque si hay algo beneficioso en nuestra vida, vivir el evangelio es que nos va a traer ¿qué? Paz, consuelo, gozo, alegría, fortaleza, vigor, firmeza, aunque el mundo siga igual. Porque es que aquí no está diciendo que la tierra va a cambiar. O sea, las circunstancias van a empeorar. Yo no les voy a decir aquí que van a mejorar. Van a empeorar. ¿Por qué? Porque el mundo cada día se está desbocando más al pozo, por decirlo así. La obra del Señor es una obra divina, mis amados hermanos, dada desde el cielo por Dios, por lo cual sus motivaciones y propósitos son celestiales y no terrenales. Juan el Bautista nos enseñó precisamente de esto en Juan 3, 27 al 26. Cuando ustedes puedan lo buscan, por motivos de tiempo, pues no lo voy a leer. En Santiago del 1, capítulo 1, versículo 17 dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Pues confirmamos lo que estábamos hablando, que el servicio del Señor viene ¿de dónde? Del cielo. Ahora, ¿cómo van a responder si es del cielo que nos lo están dando? Porque en la tierra respondemos según cuando nos ven, ¿o no? Yo muchas veces he cometido errores en mi trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno en su ignorancia piensa que uno no lo están viendo. El Señor sí lo ve todo. Y acá en el mundo servimos según el ojo. ¿Cuántas veces nosotros de pronto antes de conocer a Cristo también trabajamos y ay, el jefe se fue? Una hora podemos recochar. Una hora vamos a comer, vamos a la cafetería. ¿Sí? Entonces descuidamos ¿qué? El trabajo. ¿Por qué? Porque nadie nos está viendo. Con el Señor no se puede. Porque el Señor dice en Proverbios que los ojos del Señor están mirando en todo momento a los buenos y a los malos. Y cuánto más cuando servimos. No solamente aquí.
afuera. Aquí todo el mundo dice gloria, gloria, aleluya. Santo, santo tú eres. Aquí todo el mundo lo decimos, ¿sí? Y muy bueno, yo no estoy diciendo que no. Aquí hay que, si hay un lugar donde debe estallar nuestro amor por el Señor, es aquí. ¿Por qué? Porque estamos aquí todos los que estamos haciendo lo mismo. Aquí todos estamos en lo mismo. Pero el Señor nos demanda que no solamente sea aquí también, sino que también sea afuera. El servicio del diaconado, mis amados hermanos, es un servicio de mucho honor dentro de la iglesia, ya que es uno de los servicios dentro de la iglesia con más contacto con los demás hermanos. Si hay alguien que tiene contacto con los hermanos, son los que sirven en el diaconado. Y ya más adelante les voy a explicar o voy a dar la definición de qué es lo que es el diaconado. Pero si hay alguien que tiene contacto con los hermanos porque está involucrado, aunque todos en cierta manera deberíamos estar involucrados, pero el hermano diaconado, el que sirve en el diaconado, está pendiente de las sillas, está pendiente de donde se sientan, está pendiente de los hermanos en todo momento, en el servicio, en estar ahí entregado para el servicio. Entonces es un servicio que está completamente, trata mucho con los demás hermanos. Y requiere, mis amados hermanos, el servicio del diaconado requiere los mismos requisitos que el que ministra la predicación en un púlpito o un pastor. Son similares los requisitos. El servicio del diaconado no es más ni menos que ningún otro ministerio o llamado dentro de la iglesia. Es por eso que se le debe dar el valor indicado a este servicio dado por el Señor. El servicio del diaconado no es ni más ni menos que ningún otro servicio. ¿Por qué? El pastor mismo nos lo decía, es que ustedes o todos nosotros creemos que porque él está aquí parado, ese es el único que sirve. Y no es así. Ustedes mismos, yo mismo, todos estamos en el servicio. El diaconado trata harto con las personas. Y es más, el diácono no es solamente diácono, por decirlo así, porque el término diácono se ha tomado como con un cierto aire de religiosidad. Entonces, pero el término diácono en la cultura griega simplemente quería decir servidor o ministro. Y podría ser un servidor y un ministro dentro y fuera de la congregación. Entonces, por ejemplo, el médico es un diácono, pero en el servicio de la salud. El arquitecto es un diácono, pero en su área. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que ser? O los que somos llamados al diaconado, ¿qué debemos ser? Diáconos en el cristianismo. Es que vamos a ser diáconos y hablando de Buda o hablando de Mahoma. No, porque nosotros somos cristianos. Entonces, si somos diáconos, debemos ser servidores del cristianismo, de la iglesia de Cristo, la que Él instituyó. Entonces, debemos tener cuidado también cuando somos diáconos por fuera, también nuestra manera, nuestra conducta. En los días de hoy, mis amados hermanos, se le resta importancia al ministerio del diaconado como si fuera mínimo dentro de la congregación. Se menosprecia al hermano o hermana por realizar diversas tareas en la congregación que para muchos no son importantes. Cuando la palabra de Dios nos enseña claramente la importancia de cada servicio que se realiza dentro de la obra del Señor. En 1 Corintios 12, 22 al 27, yo creo que ustedes conocen muy bien este texto cuando nos habla del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y después que viene una cabeza sin mocha. No, hermanos, un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Usted y yo y el pastor y todos los que creímos en el Señor Jesucristo hacemos parte del cuerpo. Entonces, ¿cuál es más importante que el otro? El brazo no es más importante que el otro. La uña ni siquiera se le debe restar la importancia porque tiene su función. Y no solamente es guardar mugre, ¿no? Por ahí dijo el pastor César. No, todos tienen su importancia dentro del llamado al servicio del Señor. El diaconado tiene mucha importancia dentro del servicio al Señor, dentro de la congregación.
Entonces, nosotros no debemos restarle valor. Es más, si un miembro padece, dice la palabra de Dios, todo el cuerpo se sufre con él. Pero así como el pastor tiene su responsabilidad y su privilegio de servir, que es el administrador o, por decirlo así, el que está encargado, el diácono, el servidor, también tiene su responsabilidad y privilegio y su importancia. Todos somos importantes. Aquí no es más ni menos nadie en el servicio. Tanto la alabanza, el diácono, el pastor, todos somos importantes. El término diácono proviene del griego diáconos, que significa servicio o ministro. En el contexto del Nuevo Testamento, el papel del diácono es fundamental en la estructura de la iglesia primitiva. Es fundamental, mis amados hermanos, un servidor en el diaconado, un servidor en la estructura de la iglesia. Ahora, si nos está hablando de estructura de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que la iglesia se construye ¿cómo? Primeramente con los fundamentos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo, el fundamento. Si el servidor no está fundamentado en Jesucristo, pues no hay nada que hacer. Tiene que estar fundamentado en Jesucristo. ¿Y cómo se va edificando la iglesia? Con el servicio. Poco a poco, sin acelere, sin afán, con paciencia, con la guía del Espíritu Santo. No hay que acelerarnos, mis amados hermanos, a los acontecimientos. No hay que acelerarnos tampoco a poner en el servicio a cualquier persona. Ahora ustedes van a decir, uy, el hermano está haciendo acepción de personas. No, no estoy haciendo acepción de personas, mis amados hermanos. Pero si en el mundo le ponen tanta seriedad y tanta responsabilidad cuando van a entrar a un trabajo, la hoja de vida, usted estudió, y tanta cosa que le piden a uno, exámenes médicos, hasta polígrafo lo ponen a hacer a uno. Ahora en la iglesia también se requiere seriedad para los servidores. Ojo, no es que hagamos acepción de personas, no hacemos acepción de personas, simplemente que como es algo muy, o sea, la obra del Señor es algo supremamente importante. Si llega una persona de pronto aquí, digamos, y lleva 1 hora en la iglesia, y ya se manda que quiere servir, pues, hermanos, toca pensarlo bien porque según los requerimientos de la palabra de Dios que vamos a ver, pues debe haber ciertos alineamientos con el Señor, debe haber ciertos requerimientos y requisitos para que pueda participar en el servicio. Amén. El papel del diácono es esencialmente uno de servicio. Precisamente en 1 Timoteo 3, del 8 al 13 que leímos, Pablo proporciona una lista de cualidades que deben tener los diáconos, subrayando la importancia de la integridad. Subrayando la importancia de la integridad en el servidor. Por eso hago énfasis en esta palabra integridad. Integridad, la fe y la conducta ejemplar. Los diáconos no solo se encargan de las necesidades materiales de la congregación, sino que también son modelos de vida cristiana y pueden tener responsabilidades espirituales. Entonces ustedes van a decir, o sea que los diáconos no pueden predicar, no pueden hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, les voy a poner una ilustración. Si la iglesia tiene 500 personas y el pastor está encargado obviamente de la predicación y de la oración, como lo dice en Hechos que cuando quedó instituido, ¿se acuerdan de Esteban? Eran 7 diáconos y ahí el Señor instituyó esos 7 diáconos que servían a las mesas y Pedro dijo, pues no es justo que nosotros sirvamos a las mesas, dijo así, escojamos 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo que participen en este ministerio. Aquí no hay acepción de personas, cada quien tiene su rol. Y entonces, mis amados hermanos, nosotros pensamos que el pastor es el único que, digamos, predica la palabra, no. El diácono
Si hay 500 personas, el pastor no le puede hablar a las 500 personas en ciertas ocasiones. Cuando necesitan consejería personal, por decirlo así, digamos, y termina el culto y llegan los 500 a donde el pastor, pues el pastor no termina ni siquiera el otro domingo de aconsejar a todos. Si cumple con los requerimientos y si cumple con lo que demanda el Señor, lleno del Espíritu y lleno de fe, el diácono, si ve a una persona, digamos, al salir llorando, que está, pero mejor dicho, que usted lo ve que necesita un consuelo, el diácono puede acercársele porque es servidor de Cristo y le habla la palabra de Dios. Es más, cuando nosotros vemos la historia de Esteban en Hechos 6, del 1 al 6, dice que Dios lo usó ¿cómo? ¿Por qué lo apedrearon? La manera de hablar y de predicar de Esteban era tan impresionante que ellos no le podían resistir por la sabiduría que el Señor le había dado. Y también era usado con milagros y prodigios. Lo que quiere decir que el Señor no es que solo el pastor va a hacer milagros o prodigios cuando el Señor lo quiera, porque no es el pastor, es el Señor, ¿sí? Pero si el Señor lo quiere usar, pues lo usa. Pero si quiere usar a un servidor, también lo hace, porque es servidor de Cristo. Amén. Simbólicamente, mis amados hermanos, el diácono representa el servicio y la humildad en la comunidad cristiana. Servicio y humildad. No puede haber ¿qué? Arrogancia ni orgullo en el servidor o altivez. Es que, vea, yo soy el diácono. Ahí no se me siente. No, usted tiene que hacer lo que yo le diga. O sea, no es imponer. O sea, tiene que ser humildemente, así como el Señor vino y nos sirvió con humildad, entregado, con amor, con cariño, con una manera de hablar adecuada, con acercamiento, con disposición, con compromiso. Muchas cosas que debe haber en un servidor, mis amados hermanos, pero sobre todo esa humildad para ejecutar este servicio. Jesús mismo se describe como servidor, como un diácono. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se describió como un diácono, como un servidor. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. ¿Qué es un diácono? Un servidor. Un servidor. Así, el papel del diácono refleja el carácter de Cristo y su misión de servicio. Refleja el carácter de Cristo y su misión de servicio. La misión que viene ¿de dónde? Del cielo, no es de Él. Porque si vamos a ejecutar nuestra propia misión, pues no va a servir. Hay que ejecutar la misión que Cristo nos ha venido a encomendar. Cuando Jesucristo envió su Espíritu Santo aquel día en el Pentecostés, el Señor ya les había dicho a ellos que, y me seréis testigos cuando hubiere venido el Espíritu Santo. Esta palabra testigo es marturión, mártires. Pero todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y que está lleno del Espíritu de Dios es un ¿qué? Un testigo. ¿Y un servidor qué es? Pues un testigo de Cristo. Todos nosotros debemos ser testigos de Cristo aquí, más obviamente, pues si usted va a ser testigo de Cristo y va a estar haciendo cosas incorrectas dentro de los hermanos, pues no es testigo de Cristo. Testigo aquí, testigo afuera, de Cristo. Ahora, si usted padece persecución por Cristo afuera, hermanos, tranquilo, eso es normal. No se afane, eso es normal. Padecer por la obra es normal. ¿Por qué? Porque usted es un testigo de Jesucristo. Y si usted es un testigo de Jesucristo, el Señor dijo, o deriva esta palabra testigo marturión, mártires. En la iglesia primitiva, ¿cuántos mártires no hubo? ¿Cuántos servidores, cuántos testigos de Cristo no sufrieron por la obra? Entonces, mis hermanos, no se anguste ni se desespere si en algún momento se burlan de usted. Vea, allá va el santurrón, la monja. Allá va y le ponen un poco de apodos a uno que, ¿de dónde sacó eso? Sí, pero eso es normal, hermanos. ¿Por qué? Porque es que usted, es más, con eso quiere decir que usted está haciendo las cosas bien. Eso quiere decir.
Ejemplos concretos de servicio de diaconados. Esteban, mis amados hermanos, uno de los primeros diáconos mencionados en Hechos 6:5. Esteban es descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo y es conocido por su martirio, siendo el primer mártir cristiano. Un diácono fue el primer mártir cristiano, ni siquiera fueron los apóstoles, un diácono. Entonces podemos ver el tamaño, la importancia que puede ser un diácono, un servidor dentro de la congregación, un testigo de Cristo. Otro ejemplo, Félix, otro de los 7 diáconos originales, también mencionado en Hechos 6:5. Otro ejemplo concreto, Febe, F-E-B-E, Febe. En Romanos 16:1, Pablo menciona a Febe como diaconisa, o sea, mujer. O sea, no solamente para los hombres. Esto no tiene, ahí sí, aquí no excluimos si es hombre o mujer. No, solo los hombres. No. El servicio del diaconado dentro de la congregación también es para las mujeres. También es para las mujeres, pueden servir dentro de la iglesia. Y ella es descrita como diaconisa de la iglesia de Cencrea, lo que indica que las mujeres también pueden desempeñar este papel de servicio en la iglesia y lo desempeñaban en la iglesia primitiva. Ahora, mis amados hermanos, la igualdad y la importancia entre el diaconado y el pastorado o obispado, como lo dice ahí en el texto de primera de Timoteo. El diácono, dice ahí en el texto, si ustedes leen, empieza el texto, dice, los diáconos asimismo, y quiero detenerme ahí en ese asimismo, asimismo deben tener el anhelo. Cuando usted ve el texto en 1 Timoteo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en el 8 dice, los diáconos así mismo. ¿Qué quiere decir? Que debe tener el anhelo. Debe tener el anhelo de querer servir en el diaconado, en el llamado. Al igual que el pastor o los pastores, los que van a ejercer este servicio deben tener el anhelo de ser diáconos o ayudantes. Este servicio a Dios debe ser anhelado y voluntario para servir como con alegría y con gozo, porque si uno no lo anhela, ¿cómo va a servir? O sea, si es por la fuerza, si es forzado. No, hermanos, cuando uno es creyente y ha nacido de verdad de nuevo y es agradecido con el Señor y usted tiene esa pasión y ese avivamiento por la palabra de Dios, hermano, usted le nace, mejor dicho, usted no ve la hora de estar ahí. Usted no ve la hora de estar ahí. Estar en el servicio, usted se prepara, se capacita, se deja moldear, bueno, y un sinfín de cosas que debe haber, pero debe estar el anhelo del servicio. Todos tenemos que tener el anhelo del servicio. Si alguno no tiene el anhelo de servir, así no sea aquí, algo pasa. Algo pasa porque el Señor hace tal transformación que impacta al mundo con la manera de vivir, con la conducta y el servicio hacia los demás. Tanto en la palabra, o usted puede ser allá como lo dice la función la palabra, usted puede ser dar un consejo, orar, intercesor, tantas cosas que puede uno hacer en el servicio, tantas cosas que un diácono, un servidor puede hacer. Debe haber el anhelo, mis amados hermanos. En el Salmo 102 nos dice esto, y en Colosenses 3, 23 y 24. Si ustedes están anotando, pues que lo puedan leer y lo puedan escudriñar de pronto en sus casas, que en Colosenses 3, 23 sí dice que esto debe ser ¿qué? Como para el Señor y no para los hombres. O sea que si es para el Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Con todo el gusto, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Asimismo, en importancia, la palabra asimismo tiene como definición en este texto de la misma manera, haciendo referencia a la igualdad de la importancia a los pastores, supervisores o administradores de la congregación. El apóstol Pablo le deja claro a Timoteo que le debía poner el mismo énfasis de importancia al servicio del diaconado que al de los encargados de la congregación, dejando entendido entonces que no debemos nosotros rebajar ni diluir la responsabilidad que tiene el diácono dentro de la congregación.
así mismo como el de los pastores y los demás ministerios. No podemos rebajar, diluir el servicio, debe ser de la misma manera. Así como el pastor sirve con gusto, con alegría y con verdad, así el diácono también, con gusto, con alegría y con verdad. Sin diluirle. La palabra de Dios no hay que diluirla nada. La palabra de Dios dice, usted le quita y le pone, pues ahí hay unas consecuencias. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, el diaconado no debe diluirle al servicio como lo hace. Pues yo voy a pasar esto. Eso no hay que hacer, eso no hay que hacerlo con alegría. Eso es ya, lanzar ahí el servicio y ya. No. Eso se debe hacer de la manera indicada, como para el Señor, sin diluirlo. Después dice el texto, asimismo deben ser. Y me detengo ahí en ese deben ser. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo, su discípulo, que la identidad del servidor del diaconado requiere unas características específicas para poder ejercer este servicio. La palabra debe ser me habla del carácter e identidad definida, formada por el Señor Jesús en el servidor del diaconado. Debe tener una identidad definida. Esto me habla de la importancia que le da el Señor a este servicio, ya que es su obra, la obra del Señor, y por lo tanto requiere que el servidor de su obra tenga un carácter ya definido en el Señor. Pablo resalta el deber o lo obligatorio en las cualidades que debía tener el diaconado. Debe tener una identidad, un carácter definido. Obviamente no le voy a decir que son perfectos, no son perfectos, pero la palabra de Dios que nos enseña también, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, dice, vuélvase al Señor, pídale perdón a la persona, acérquese al Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace parte de un servidor también esa clase de humildad, que es capaz de acercarse. De pronto tuvo alguna conducta que no debió ser con algún hermano. Venga, hermano, discúlpeme. Pronto estaba desconcentrado. No me di lo que hablé o lo que hice. Perdóneme. Lo hice. Eso es un carácter definido. Pero no es que quiere decir que sea perfecto. Sale a la pregunta a relucir al aire en este momento, o a mi memoria viene una pregunta. ¿Dios hace acepción de personas en el servicio del diaconado? Si bien es cierto que el Señor de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, el Señor no nos deja ahí. Sí, Él nos llama de lo vil y menospreciado a muchos, pero el Señor no nos deja ahí. El Señor nos capacita y nos instruye y nos va formando nuestro carácter para el servicio. El Señor no nos deja ahí. Más bien nosotros deberíamos preguntarnos, si llevamos 15 años en el Evangelio, 10 años, 5 años, y seguimos sin un carácter definido, hermano, algo está pasando. ¿Estamos estancados o no ha nacido de nuevo? Pero eso ya solamente lo sabe el Señor. Eso ya solo lo sabe el Señor. Algo está pasando, porque el Señor no nos deja ahí. El contacto constante con el Señor, la palabra, va formando nuestra identidad. Paso a paso, obviamente que no es ya, mañana, no. Algunos un poquito más rápido, otros pues más tarde. Pero sí se va viendo un qué. Transformación. Una transformación. Él nos va capacitando y preparando nuestro carácter para su obra. El Señor no hace acepción de personas en el ministerio, pero sí demanda tener ciertos requerimientos o principios morales y espirituales para ejercer su obra. El Señor no es que haga acepción de personas o que solo algunos sea el estar en el servicio. Todo lo contrario, es para todos el servicio. Pues todos estamos llamados a servir, como nos lo dice en Mateo 20:28. Pero como en cualquier trabajo secular, se requiere unas características específicas para responder de la manera correcta mientras ejerce este servicio de importancia y de testimonio ante los demás que van llegando a la iglesia. Entonces se requiere
unas cualidades, unos requerimientos del Señor, para que cuando llegue uno nuevo, no es que como usted lleva o no tiene los requerimientos o no ha tenido un carácter definido o hasta ahora lleva una hora en la iglesia y ya está de diácono y llega otro nuevo y se sienta allá. Y el diácono, no, pues ¿por qué se sienta ahí? Pues es que yo quiero sentarme ahí, usted déjeme. Y el otro se iguala. Pues la mancha es para quién? Para la iglesia y para todos, porque todos son iguales, dicen. Todos los cristianos son iguales. Uno falla y todos son iguales. Y queda ahí el error, hermano. Entonces, por eso es necesario darle la seriedad y darle los requerimientos, los requisitos que la palabra de Dios dice. No los que el pastor dice o los encargados de la iglesia de Dios dicen. No, la palabra de Dios, porque nosotros estamos apegados a ¿qué? A lo que diga la palabra de Dios. Amén. ¿Qué requerimientos o características debe tener un diácono? Al leer detenidamente este texto o instrucciones de Pablo a Timoteo, podemos ver que los requisitos que Pablo le instruye a Timoteo para constituir servidores del diaconado son de índole moral y de carácter, tanto en la congregación como en su hogar y con los de afuera. Esto nos da a entender que el diácono debe ser íntegro, de una sola personalidad moral y de carácter en todo lugar. O sea, no puede ser solamente aquí. El diácono, así como todos, porque si todos somos cristianos, es muy raro, hermano, que usted solamente aquí adore al Señor o demuestre su personalidad cristiana y afuera sea un James Bond, un agente infiltrado, que nadie sabe que usted es cristiano. Es raro. Es raro que eso suceda, hermano. No, debe ser íntegro, de una sola pieza, aquí y afuera. Si usted aquí adora al Señor, si usted aquí es amoroso, si usted aquí agradece, si usted aquí ora, en la casa también. En el trabajo también. Si usted aquí habla la palabra de Dios y le encanta la palabra de Dios, en el trabajo también. En la casa también. No solamente es aquí, hermano. Aquí cualquiera lo hace. Pues, ¿por qué cualquiera lo hace aquí? Porque aquí están, no, pues el hermano también es cristiano, pues entonces yo también lo, ¿cierto? O sea, aquí estamos todos los que compartimos lo mismo. Pues, afuera de verdad se prueba si usted es cristiano, porque afuera van a empezar los insultos, las conversaciones inapropiadas, que venga, hagamos esta tranza, como dice Chuy, hagamos este engaño, ay, hagamos esto, nadie se va a dar cuenta, no. Ahí es donde se ve el servidor y el cristiano, el diácono. Un momento, yo no lo voy a hacer, la verdad. ¿Pero por qué? Si es que vea, vamos a sacar, usted va a ganar 200,000 y yo 200,000. No, es que yo soy cristiano. ¿Y qué tiene que ver? El Señor me ha enseñado esto. Entonces debe ser íntegro en todo lugar y de una sola pieza. De carácter personal, para hablar de los requerimientos del diaconado, de carácter personal, debe ser honesto, responsable, que se ha ganado el respeto y confianza de todos por su conducta y manera de vivir sincera y transparente. No puede ser un hermano engañador. Debe ser sincero. En 2 Corintios 2:17, si no estoy mal, dice, porque nosotros no somos como muchos que medran o disminuyen la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, con sinceridad. Debemos ser transparentes, sinceros. Un diácono debe ser honesto, mis amados hermanos. Un servidor en la congregación debe ser honesto, sincero. Y esto nos lleva al segundo requerimiento. Sin doblez. Un servidor honesto no es doble. Hermano, aquí no necesitamos dobles. ¿Usted sabe qué significa doble? Dílogos, del griego dílogos, de dos palabras, que habla de dos maneras. Dílogos, de dos palabras, o de dos clases de conducta. Aquí no pueden haber hermanos con dos clases de conducta. Y cuando nosotros
Y si ustedes quieren buscar en sus Biblias en la casa o mientras van escuchando el mensaje, en el Salmo 12, 1, 2 dice, ahí dice la palabra de Dios y describe precisamente lo que es una persona de doble, lisonjeros, de doble corazón. La palabra lisonjero, ¿sabe qué significa, mis amados hermanos? Que endulza sus palabras para conseguir un beneficio propio. Entonces ahí está de pronto la persona, ay hermanito, esa corbata como está de bonita, genial, te ves súper. Y cuando da la vuelta, ay, sí supo, el hermano tal cosa con los demás. Entonces es doble. Y un diácono no debe ser así, mis amados hermanos. No debe ser ni lisonjero, ni engañador, ni mentiroso. Debe ser honesto, debe ser una pieza, no debe ser doble, sin doblez. Otro requerimiento, no dados al vino, no borrachos, ni fiesteros, ni alborotados, no parranderos. No es que seamos los hermanos que ponen esas pimpinas así de grandes de música con champeta y boom, boom, boom. Y el ron y que no, que ahora sí, que ya salimos de la iglesia, ahora sí venga el ron y venga el aguardiente. O venga las chelitas. Hoy juega la selección, no, eso toca es tomar. Hoy es la final, ¿no, hermano? Y es más, tengan cuidado hoy, ¿no? Tengan cuidado hoy. Y esto sucede ¿por qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué muchas veces, de pronto, no sé, Dios nos ha llamado al servicio y ponemos el diaconado de menor importancia y esto nos lleva a pensar que, no, pues como es de menor importancia, entonces puedo rebajarle a mi manera o a mi carácter de ser o de mi personalidad porque yo no soy pastor. Entonces, ¿qué me exigen a mí? Yo soy solo diácono. Así no es, hermano. Si usted es diácono, usted tampoco debe ser ni borracho, ni parrandero, ni alborotado. Que porque es diácono. Que porque no lo ven en el YouTube. O que porque no lo ven al frente en el púlpito. No, así como el pastor se le está exigiendo que no sea dado al vino o no sea borracho, pues al diácono también se le demanda que no sea dado a las parrandas. Amén. Otro requerimiento, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Dónde he escuchado esto? Decía Chuy. No codiciosos de ganancias deshonestas. Amor por el dinero, a toda costa y medio. Buscar sacar interesadamente en todo momento algún beneficio por medios aparentemente piadosos, pero con fines de lucro. El diácono o el servidor del cristiano no debe estar dado tampoco a ese afán, estar corriendo y estar pensando en el servicio para sacar algún lucro, porque eso no es honesto. Nosotros de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Cómo es posible que si yo toco la guitarra para adorar al Señor, yo tocando la guitarra cobre la adoración al Señor? Pues hermanos, no. O sea, esto no tiene ningún sentido. O sea, para adorar al Señor hay que pagar. ¿Ustedes creen que esto es normal? No, esto no es honesto. Ese fin de lucro no es honesto. Un servidor del Señor, un diácono no debe tener amor por el dinero o ponerle al servicio o lo que hace en el servicio con la motivación o el interés de sacarle a los hermanos. No debe ser así. Y toda la palabra nos enseña acerca de esto, mis amados hermanos. En 2 de Timoteo 6, 10 dice precisamente que nosotros debemos contentarnos porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es el afán? Bueno, ahora no le estoy diciendo que sea un vago también. No, o sea, sí, hay que hacer cosas y hay que procurar estar bien. Pero nuestras motivaciones y nuestras intenciones en el servicio son diferentes, no son de esas. Requerimientos de carácter espiritual y doctrinal. Deben guardar el misterio de la fe.
La Nueva Traducción Viviente dice, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, que ahora ha sido revelado, y vivir con limpia conciencia. En la Nueva Versión Internacional dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades del Evangelio. Nosotros los cristianos debemos tener fundamentos en el Evangelio, verdades absolutas. ¿Cuáles son las verdades absolutas? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No hay otro camino al Padre, sino solamente Jesucristo. La santidad. Dios es el único Dios verdadero. Esos son de esos tipos es los que está hablando Pablo. Fundamentos, verdades absolutas. El diácono debe estar claro en esto también. No vaya a ser que de pronto llegue alguna persona y como no tiene las verdades absolutas totalmente definidas del Evangelio, pues ahí se le suelte algo que no sea y empieza la contaminación interna con otra cosa, con otra clase de enseñanza. Guardar es mantener, cuidar, proteger, no permitir por ningún medio que algo muy valioso sea dañado, ultrajado o corrompido, que nadie le robe ni le quite algo muy valioso como son las verdades del Evangelio. El diácono debe guardar su corazón, debe guardar el Evangelio como es, mis hermanos. No debe quitarle ni ponerle. Con limpia conciencia. La palabra conciencia nos habla de lo más interior de las personas, donde se miden todas nuestras conductas. Es esa parte que Dios ha puesto en nosotros, donde somos guiados o acusados para hacer el bien o el mal. Es la bóveda donde se albergan nuestros secretos e intenciones por las que somos movidos a hacer lo que hacemos o hablamos. Limpia conciencia. Si hay alguien que limpia nuestra conciencia es el Señor Jesucristo con su sangre. Amén. Y debemos servir con limpia conciencia. No debemos estar sirviendo, hermanos, y en nuestro corazón albergar pecados ocultos, secretos. En Romanos nos enseña que Él revelará los secretos de los hombres. Él juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo conforme a mi evangelio, dice Pablo. Los secretos de los hombres. Hermanos, ¿qué hacemos en los secretos? Dios ama la verdad en lo secreto, en lo íntimo, y ahí le hará conocer sabiduría. Tener nuestro secreto, nuestra intimidad con Dios es muy importante. Aquí, como yo les decía, mis amados hermanos, es muy fácil hacer las cosas de Dios, pero cuando estamos en lo secreto, muchas veces caemos en cosas. Y a Dios no se le escapa nada, hermano. Usted puede dar pantalla aquí. Usted puede apantallarse aquí con una cara muy bonita. Y eso está bien, gloria a Dios. Pero que también sea no solamente la pantalla y la cara, sino también el corazón limpio, porque el Señor todo lo ve. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a las iglesias? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces debemos tener cuidado, mis amados hermanos, en estar sirviendo con pecados ocultos. Debemos arrepentirnos, volvernos al Señor, el cual es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Tener una conciencia limpia es tener libertad sin ninguna intranquilidad ni carga moral. Es poder servir a Dios teniendo seguridad, libertad, que le hemos sido fieles en cualquier momento y en todo lugar. Dios ama la verdad en lo secreto, y si algo es importante para Dios es cómo vivimos en lo secreto, en lo íntimo, y también manteniendo la misma manera de vivir en cualquier lugar y delante de cualquier persona. Después dice en los requerimientos, Pablo le dice a Timoteo, el diácono debe ser ¿qué? Probado primero. El diácono debe ser probado primero.
Los que han ido a la universidad saben que usted no le van a dar el título si primero no hace las prácticas. ¿O no? Deben ser probados primero, mis amados hermanos. Esta palabra probado me habla de examinado. Es poder comprobar mediante el tiempo y las circunstancias mismas de la congregación si la conducta de la persona que va a ejercer el servicio es sincera y nacida del Espíritu de Dios. Entonces usted pone a la persona en ciertas cosas para servir por algún tiempo. Y eso es una prueba para él. Si se ve hallado de pronto en alguna conducta que no es, hermano, debe ser probado primero para después poder ejercer el servicio. Poner a prueba al diácono en diversas tareas antes de constituirlo en el servicio de la congregación es esencial para conocer su capacidad de tratar y soportar a los demás hermanos de la iglesia. Porque acá todos tenemos un temperamento. Todos no tenemos el mismo temperamento. Algunos son más delicados, están en proceso, están siendo formados. Y si el diácono no está completamente con los requerimientos o con un carácter definido, y si no se ha probado que ya está indicado irreprensible, como lo hice más adelante, si no se ve hallado irreprensible, pues hermanos, aquí va a haber un problema, porque usted no va a saber cómo soportar, ni aguantar o tenerle paciencia a los demás hermanos. Si son hallados irreprensibles después de todo lo que hablamos y de ser probados, no acusados de nada grave, ni que tenga reproche. Si bien es cierto que muchas veces por causa del Señor padecemos persecución, acusaciones falsas, así como los apóstoles, profetas, Jesús, el mismo diácono Esteban, después de ser probado por algún tiempo, debe ser encontrado sin reproche o queja de sus hermanos por su conducta y reacciones en la congregación. Debe ser encontrado, o el que va a ejercer el diaconado debe ser encontrado irreprensible. No perfecto, irreprensible. Que sabe manejar y sabe aplicar la palabra de Dios en cualquier momento. Como le digo, si falló en algo, ¿qué debe aplicar el diácono? Buscar el perdón, la reconciliación. Debe ser hallado irreprensible y después ejerza el diaconado, dice. Ahora, el carácter de las mujeres diaconisas. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Dice la palabra de Dios para todos en 1 Timoteo 3:11, en la versión palabra de Dios para todos. Las mujeres asimismo delante de Dios pueden servir en la congregación, en el cuerpo de Cristo. No se hace distinción de raza, nacionalidad ni personas, como dice la misma palabra de Dios. En Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, sino que todos somos un cuerpo. Por lo tanto, las mujeres también pueden ejercer el servicio si cumplen los siguientes requerimientos. Honestas, igual que el hombre. Honestas. Las mujeres, igual que los hombres, deben ser sinceras y transparentes en su proceder, respetables y que se han ganado la confianza de los demás por medio de su carácter y sometimiento al Señor. Deben de estar sometidas al Señor, deben de ser honestas, sinceras, transparentes, igual que los hombres que sirven en el diaconado. No calumniadoras, otro requerimiento. ¿Quién fue el primer calumniador? Satanás. Fue el primero. Él es el que nos calumnia en todo momento. Y las mujeres no son Satanás. Como muchos dicen, es que las mujeres son el diablo. No, no son el diablo. Las mujeres son creación de Dios. Y son virtuosas, son hechas por Dios. Pero no deben ser calumniadoras. No deben ser acusadoras. No deben ser mujeres que señalan a los demás de manera impulsiva y acelerada, que se anticipan a juzgar sin motivo y sin pruebas, que siembran mala fama o difamación sin causa alguna. No han visto nada y ya están diciendo algo del hermano. No, no puede ser así.
No deben prestarse para dañar la imagen o dignidad de nadie, aun si fuere cierta la acusación. No se deben prestar para eso. Si ya nosotros hemos ahí el Señor Jesucristo que enseñó, acércate tú primero con Él y hablen los dos. Pero no empiece por Facebook la hermana, o por TikTok, o por Twitter, y qué poco de redes sociales que hay para calumniar. Y nosotros los cristianos no debemos usar nada de eso para eso. Si usted las quiere usar, úselas para el Señor. Y aquí en la iglesia, pues si usted tiene algo contra alguien, hermana, hable primero con la persona, pero no empiece a regarlo por detrás de la persona. El Señor nos ha enseñado, si tienes algo contra alguien, acércate tú y estando tú y él solos, hablen el problema. Si ya no hace caso, pues llama a dos. Y si ya de verdad no hace caso, y dilo a la congregación. Y si no hace caso, tenle por gentil y publicano. Pero no hay que prestarse para calumniar. Deben ser sobrias. Esta palabra sobria, aparte de que habla de que no sean borrachas también, esta palabra sobria deriva de carácter prudente. No excitadas o aceleradas a hablar, calmadas y tranquilas. Era necesario que las mujeres no fueran dadas al chismorreo, pues se requiere discreción en los asuntos personales que se escuchan entre los hermanos. Si usted escucha un problema del hermano, ojo, no se preste para el chisme, sea sobria, calmada y prudente. Entonces, si usted ya escuchó de pronto, por casualidad, ni siquiera se prestó, entonces usted es prudente y ¿qué hace? No, yo aquí no voy a decir nada, esperemos, el Señor hará. Oiga, ya, yo escuché tal allá. Sí, hermana, vea, y cuéntele a la otra hermana. Es más, le voy a decir al pastor. No, así no debería ser, hermano. No das al chismorreo en los asuntos importantes o en los problemas que se ven dentro de la iglesia. Fieles en todo, de la palabra del griego pistos, leal, en quien se puede confiar. No se deja desviar fácilmente, sino que se mantiene su postura, firmeza con Dios y con la congregación. Las mujeres diaconisas deben ser, ¿qué? Fieles en todo, a sus esposos en la iglesia, a Dios en todo, mis amados hermanos. El carácter en el hogar. Podemos ver que en este versículo de 1 Timoteo 3:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el carácter del diácono no solo debe ser reflejado en la iglesia, sino también en su casa. Esto nos da a entender la integridad del servidor, pues no solo es de buen proceder en los hermanos, sino como agradando al hombre, sino que también procura mantener su actitud y su conducta con los de su hogar. Debe ser natural y voluntario el vivir una vida de agrado a Dios en todo lugar y ante toda persona. Los maridos de una sola mujer, dice, deben ser esposos fieles, no coquetos. Ojo con las miradas, ojo con las risitas. Bueno, no, yo no sé las intenciones, la verdad, pero si usted en su corazón, acuérdese que es de limpia conciencia, usted lo hace por coquetear. Y usted se le acerca a las hermanas o le da mayor preferencia a las hermanas, hermano, tenga cuidado. Deben ser maridos de una sola mujer, no coquetos ni dar un trato preferencial a las mujeres. No deben ser traicioneros ni mentirosos con sus esposas. Deben ser fieles en todo lugar. La tentación está ahí, hermano. Esto no quiere decir que no hay tentación. La tentación está. Por eso usted debe velar y orar para que no entre en tentación, como dijo el Señor, en todo lugar, para permanecer fieles. El creyente y aún más en el servicio, la obra de Dios, debe tener un trato con su esposa o esposo de la manera que enseña Dios. Deben honrarse y respetarse y amarse como Cristo amó a la iglesia, la cuidó y la protegió. Otro requerimiento, que gobiernen bien su casa y a sus hijos. La palabra gobernar aquí se define como estar al frente del hogar, no abandonar el hogar. ¿Cuánto se ve hoy, hermano? Mujeres solas, luchando por su hogar. Y no es que ellas quieran, lo que pasa es que no hay hombres. No hay hombres que de verdad se pongan al frente del hogar.
como cabezas del hogar. Es la cara y la imagen visible del hogar, quien direcciona y señala el camino que deben seguir los hijos y los demás miembros de la casa. Si hay algún problema, venga para acá. Para allá vamos, no para allá. El Señor dice para allá y no para acá. Es el primero en dar el paso en cumplir y practicar la palabra de Dios en la casa. El primero. Esperemos a ver qué hacen mis hijos. No, es el primero. Vea, la palabra de Dios dice, obviamente que usted no le va a imponer a la fuerza. Ustedes o los diáconos servidores, los hombres, deben ser ejemplo con su carácter y conducta, sin imponer a la fuerza las decisiones o su fe. Es el primero en dar el paso de sabiduría y voluntad de Dios en la casa o familia. Es el primero en poner en práctica y presidir la voluntad de Dios en su familia. Es el primero que da, el que es la imagen, el que sale adelante. Así sí puede servir. Porque si usted sirve acá y en la casa le está pegando a su mujer, o está engañando, o está ultrajando a sus hijos, o tantas cosas que se ven hoy y que vemos por las noticias, pues no debería ser así. Y ya para terminar, que sé que se están durmiendo. Dice, resultados del buen servicio del diaconado. ¿Cuál es el resultado? Porque los que ejercen bien el diaconado, no es solamente ejercerlo. Usted lo puede ejercer, pero ejercerlo bien. Cumpliendo los requerimientos, cumpliendo los requisitos, haciéndolo bien. Ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama. ¿Usted quiere ser famoso? Pero no la fama del mundo, ¿no? Usted quiere hacer las cosas bien. Usted quiere que los hermanos, este hermano es, puedo confiar en él para pedirle un consejo. Puedo confiar en él para orar. Puedo confiar en él para que interceda por mi casa, por mi familia. Porque se ve que hace las cosas bien. Porque tiene un trato adecuado. Porque es leal. Porque le es fiel a la esposa. Porque tiene limpia conciencia. Porque guarda las verdades del evangelio. No disminuye. Porque es honesto. Y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia. Un buen servidor es lo que el Señor está buscando. Como cualquier jefe o administrador de una obra o una empresa, busca buenos empleados para ser parte de su compañía. En la obra del Señor también se requieren servidores que cumplan los requerimientos para poder cumplir con las metas y objetivos de la obra del Señor, no sus propios objetivos. Mucha es la mies, pero pocos los obreros. Y obreros fieles y leales que se dispongan a estar sometidos a los requerimientos de su Señor, del Señor Jesucristo. Buenos diáconos y servidores son los que tienen claras las metas y objetivos de su misión y saben que su propósito en la obra y en la vida es poder glorificar a Dios y participar en el crecimiento del Evangelio. El Señor Jesucristo mismo, como ejemplo de servicio, se dispuso a cumplir los requerimientos de su Padre y ejecutar única y exclusivamente su voluntad. No buscó ni su gloria ni sus objetivos. Siempre tuvo claro que su vida estaba dada y entregada para el agrado de su Padre y no el de él mismo. El éxito de su servicio o del diaconado estuvo en la obediencia y su sometimiento aún en los momentos más difíciles. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se despojó a sí mismo, vino a ser humilde y un servidor para rescatarnos, mostrando así su ejemplo de servicio, de diaconado, como nos lo enseña la parábola de Lucas, del mayordomo fiel, en el cual podemos ver en Lucas 12, 41 al 48, y vemos la prudencia y la fidelidad como características fundamentales en el servicio del Señor.
Cuidado y protección de sus semejantes debe ser el anhelo de todo servidor o diácono, y sometimiento total a las órdenes del Señor, aun sin tener quien lo esté mirando. Es la manifestación más clara de una persona o servidor confiable, como dice la palabra, no sirviendo al ojo, sino al Señor. Cumplir con los ordenamientos del Señor es servir bien el diaconado, mis amados hermanos. Servir al Señor es la más grande recompensa. La recompensa es servir al Señor. Esa es la recompensa, servirle al Señor. No para nosotros mismos, para Él. El diaconado gana un grado honroso para todo, es un grado honroso para todo hombre y toda mujer. Es un grado hermoso y bueno. Embellece la obra de Dios con su servicio. ¿Por qué? Porque lo hace con los requerimientos que ya vimos. Entonces embellece la obra del Señor. Tan agradable es cuando nosotros compartimos la comida acá. Está el hermano Efraín o está allá la hermana Fané, ¿sí? Están los hermanos Jean, ¿sí? Todos los que están en el servicio y lo hacen como es, con ese amor, con los requerimientos. Embellecen, o sea, se siente el amor y la unión y el mismo sentir en la iglesia. Y eso es el diaconado, mis amados hermanos. Ganan confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted ya confía en estas personas. Obviamente que no estoy diciendo que en algún momento no puedan caer, porque no los vamos a poner por allá a glorificarlos y que el hermano es en el pedestal, no. Pero sí ganan confianza y se le puede uno acercar. Hermano, ¿puede orar por mí? Si el pastor está ocupado, pues usted se le puede acercar al hermano. Hermano, ¿puede orar por mí? Vea que me siento así. Entonces ganan un grado honroso en la fe que es en Cristo Jesús. Procuremos anhelar, mis hermanos, servir, pero también procurar servir bien, como para el Señor de corazón y no para agradar a los hombres. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que nos enseña, que nos instruye y que dejemos que la palabra de Dios se interiorice en nuestro corazón. Que la palabra de Dios toque lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma, de las coyunturas, de los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El Señor conoce su corazón y conoce el mío. El Señor puede llegar allá donde usted está herido, allá donde usted tiene esa necesidad, donde usted necesita ayuda y sanarlo, porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra y también a mis hermanos de escuchar tu palabra. Si hay alguien que es ministrado con tu palabra, soy yo primero y mis hermanos, porque todos te necesitamos. Todos somos servidores tuyos y todos tú nos has llamado a ser testigos tuyos, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a ser testigos fieles, prudentes, verdaderos, genuinos, Señor. Si estamos en algo que te hemos fallado, si estamos sucios de corazón o de mente, si lo estamos haciendo con una conciencia sucia, límpianos, Señor. Lávanos de toda maldad con tu presencia, con tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, consuela el corazón de mis hermanos. Ayúdalos, Señor. Sánalos. Padre, ayúdalos a perdonar si hay algo que tengan que perdonar con alguna persona. Que nos podamos reconciliar, Señor. Que podamos vivir en paz y en tranquilidad con todo el mundo si es posible, Señor. Capacítanos y prepáranos, Señor, si nos has llamado a la obra. Perfecciona lo que has empezado como tú dijiste en tu palabra.
Que tú no nos dejas ahí, Señor, sino que tú perfeccionas la obra, Señor, hasta el día en que tú vuelvas. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Cuida a mis hermanos, protégelos de todo mal. Guárdanos de tentación, Señor, guarda nuestro corazón. De todo mal, de toda tentación, de todo peligro, Señor. En sus caminos a sus hogares, en todo lugar donde estén, que seamos cristianos irreprensibles, Señor. Servidores, diáconos irreprensibles, que te sirvamos con honestidad, que te sirvamos bien, Señor, aquí en la congregación y también en nuestro hogar y en todo lugar donde estemos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.